Buenas noches a todos, bienvenidos a la videoconferencia Salud Emocional de Niños en Tiempos de Cuarentena, dirigida a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Esta es una propuesta que se enmarca en el ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el municipio, en coordinación con distintas organizaciones y profesionales que se suman a compartir sus conocimientos y sus experiencias, dándonos herramientas y recursos para enfrentar de una mejor manera el aislamiento social y preventivo a raíz del COVID-19. La charla de hoy estará a cargo de dos profesionales, Carolina Belén Van de Cabelle, doctora especialista en intervención y atención temprana, y Paula Kess, licenciada en psicología, a quienes agradecemos en realidad que nos acompañen para compartir con todos nosotros esta charla. Se encuentra también presente y quería saludarla a la directora general de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Andrea Gómez, a quienes lógicamente estamos agradecidos por acompañarnos y por acercarnos también a esta temática para poder comentarles, transmitirles a todos ustedes, los vecinos de la ciudad. Antes de iniciar, les comento que esta videoconferencia está siendo transmitida desde Zoom, una plataforma virtual, y en simultáneo y en vivo la estamos transmitiendo por el canal del Facebook de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, lo cual seguramente tenemos muchos vecinos prendidos y escuchándonos, como hace ya 4 semanas que venimos haciendo estas charlas y videoconferencias que en algún punto nos ayudan a enfrentar de distintas maneras, desde distintos enfoques, desde el médico, de enfoque médico, enfoque psicológico. Ayer tuvimos a la directora del arte, de la Fundación Arte de Vivir, desde distintos lugares, enfrentar de una mejor manera esta pandemia, esta situación novedosa, compleja que estamos atravesando. Es de intención, ¿no es cierto?, del municipio promover este tipo de instancias que en algún punto entendemos y sentimos que nos acercan a los vecinos, para poder presentarles y para poder brindarles distintas herramientas, ¿no es cierto?, para poder atravesar esto todos juntos. Entonces, sin más que agregar, quiero solamente recordarles que en los comentarios de este vivo que están viendo ahora, pueden ir dejándonos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas de esta charla que van a darnos Carolina y Paula. Así, al finalizar la charla o la videoconferencia, vamos a tener un espacio de interacción y de preguntas y respuestas con las profesionales que hoy voluntariamente están prestando su tiempo y sus conocimientos. Así que voy a darle entonces las palabras tanto a Paula como a Carolina. Entonces, bienvenidas, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos también y le agradecemos el espacio y sobre todo interesarse por esta temática que nos compete a todos como familia. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, sabemos, así como dice Carolina y Ezequiel, que es una temática que nos atañe a todos, ya que todos nos encontramos ante esta situación del COVID-19 que nos lleva a reinventarnos constantemente. Bueno, vamos a compartir el Power que preparamos para hoy. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar entonces con salud emocional para niños en tiempo de cuarentena. A ver, esta no era. Bien. Bueno, primero vamos a hablar sobre el concepto de salud emocional, qué significa, digamos, y qué encuadre y por qué es importante hablarlo en este momento, fundamentalmente. Sabemos que es un estado de bienestar físico, psicológico, que permite una adecuada adaptación a circunstancias. En este caso, la circunstancia que nos compete ahora es la situación del coronavirus, la cuarentena que tenemos que sobrellevar. Bueno, esto, como decíamos, como hablábamos mucho con Pau, no es estar siempre feliz, sino más que nada poder buscar una armonía y un equilibrio entre todos los sentimientos que aparecen en este momento, por ejemplo, ira, incertidumbre, todo lo que sea de, bueno, miedos, falsas expectativas, esto de que no sabemos si va a durar un año entero,
si esta semana se termina. Entonces todos estos cambios, a pesar de influir en nosotros, que podamos buscar un equilibrio. De eso se trata la salud emocional. Bueno, hay palabras claves que por ahí nos sirven un poquito para acomodarnos y meternos de lleno en el tema de salud emocional, que es, bueno, la creatividad para poder, como dijimos, sobrellevar y poder que estas cuestiones no nos afecten en la vida cotidiana, ¿sí? Por eso también aparece esta capacidad de adaptación. Justamente elegimos esa imagen de la planta que nace en el medio de una situación que no es apta, porque, bueno, se adapta a las circunstancias del medio, ¿sí? Y así todo puede brillar y crecer. Y también la flexibilidad, ¿sí? Que esto no siempre es una meseta, sino que continuamente va variando. Bueno, Pau, no sé si querés esta parte. Bien, pensábamos en estas situaciones, ¿no es cierto?, a tener en cuenta durante la infancia, que nos llaman la atención y que nos deben alarmar para justamente poder acompañar a los niños. Si bien es importante contenerlos ante esta situación, es importante poder observar y mirar más que nunca en este momento aquellas situaciones que nos llaman la atención, que son manifestaciones de los niños, tales como, por ejemplo, irritabilidad, ¿sí? Que son situaciones que se presentan constantemente, cambios bruscos en la forma de ser del niño, ¿sí? O sea, No quiere decir que con solo una vez que se dé nos alarmemos, pero sí que estemos atentos a las diferentes situaciones si esto se repite constantemente. O sea, saber que quizás esto sea esperable en esta situación, que el niño se irrite, que de repente está jugando y tira todos los juguetes, pero cuando esto no llega, no es que solo un día estaba así, sino que se da un día, otro día, ahí es cuando tenemos que empezar a ver, ¿sí? Y aparte también, bueno, vamos a ir hablando más adelante, pero todas las cuestiones que influyen en este cambio habitual en su forma de ser, en esta irritabilidad constante y ante cualquier cosa, o sea, muy sensible ante un mínimo cambio. Si se me cayó algo y hago un berrinche que después no sé ni por qué estoy llorando. Tal cual, sí, tal como dice Carolina, los cambios en los niños son esperables, ¿sí? Que tienen que ver con este cambio a nivel global, mundial, provincial, ¿sí? Que nos llevó a todos a estar en cuarentena, encerrados en casa. Entonces nuestra vida por completo cambió y por ende influye en nuestra cotidianidad. También hay muchas situaciones en las que se presenta, ¿no es cierto?, lo que es la falta de apetito o el apetito excesivo también, como la imposibilidad de poner un límite ante la comida, en los horarios, como cualquier cosa y nunca me termino de saciar, ¿sí? O directamente quizás también no tener apetito en ningún momento del día. O muchas veces ver esto como una forma de, uno lo ve y lo puede decodificar como una forma de canalizar esto que me está pasando, ¿sí? Lo descargo a través de el comer mucho o directamente no comer nada. Bueno, otra de las cuestiones también importantes y que vemos, que bueno, pueden ser multicausas, pero en este caso está encuadrado en la parte de salud emocional en cuarentena, es esto o el niño está todo el día sin ganas, o directamente lo vemos así desmotivado, y durante la noche ni durante el día tiene un momento porque totalmente cambia este ritmo circadiano que dice, bueno, de día me tengo que ir a la escuela, tengo que irme por ejemplo, el niño que hace terapia, que hace fútbol, que hace básquet, y de repente estoy todo el día en casa, ¿sí?
Bueno, esto que veníamos hablando también, la sensibilidad excesiva, o esto de nada me importa, nada me interesa. Y por cosas que el niño antes no lloraba, ahora llora, hace un berrinche excesivo, no le gusta nada, no hay ninguna posibilidad de calmarlo tampoco con las cosas que antes lo calmaban. Entonces esas son cuestiones, también indicadores y signos de alarma a tener en cuenta por este gran cambio que es quedarse en casa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando empezamos a darnos cuenta de que todas estas cuestiones aparecen, ¿sí? Bueno, que está irritable, que no hay forma de que nada lo motive. Bueno, primero, obviamente, detectar cuál es el signo que me llama la atención. Recuerden que tiene que darse en forma reiterada, en diferentes momentos del día, durante días consecutivos, que no haya un motivo puntual por el cual el niño está así, ¿sí? No, o sea, si tenemos un motivo, sí, fundamenta esta situación que está atravesando el niño, pero si no, vamos a atribuirle a este cambio radical de quedarnos en casa. Bueno, primero que nada, autorregularnos, ¿sí? Esto de respirar primero para poder intervenir. Esto es fundamental porque el niño se encuentra en un proceso y una etapa de integración sensorial, el cual percibe todas las cuestiones y mucho más, o sea, tienes un mayor nivel de su umbral de empatía, está sensible ante todos estos cambios, sobre todo del adulto referente, el que está en casa conmigo todos los días, ya sea mamá, papá, un abuelo, un tío. Entonces, tenemos que... Sí, Por sí. eso es fundamental también tener en cuenta que la salud emocional en los niños no solamente es algo que le compete a los niños, sino también que nosotros como adultos influimos muchísimo ante esa situación. Si nosotros como adultos no podemos autorregularnos, ¿sí? Poder tener estos momentos de regulación, de ejercicio, de diálogo con un otro, de poder esparcirnos también dentro de las limitaciones, ¿no es cierto?, que se presentan, pero de poder descargar todas esas cuestiones que nos atraviesan, que nos preocupan, eso directamente impacta en el niño, ¿sí? Nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Y el niño ya se encuentra con todo este contexto, más si nuestra forma de intervención es abrupta, es con palabras fuertes, ¿sí? Lo que se obtiene nuevamente es un niño más angustiado y no lo estamos conteniendo. Entonces, es importante esto que plantea Carolina, poder autorregularnos antes de intervenir, respirar un poco, ¿sí? Poder también poner en palabras lo que nos está pasando a nosotros como adultos, y tener mucha cautela en cómo nos referimos a los niños, es decir, palabras claras, concretas, pocas palabras, y también con un vocabulario que el niño entienda, ¿sí? Y siempre, siempre buscar la mirada del niño, que el niño entienda que nosotros nos estamos dirigiendo hacia él, ¿sí? Y en caso de ser necesario, contenerlo mediante un abrazo, mediante el contacto físico, porque como dijimos, es una situación que nos atraviesa a todos, pero que es necesario poder elaborar estas cuestiones, poner en palabras las situaciones, los sentimientos, las emociones que nos atraviesan. Esto que dice Paula es muy importante, el tema del tono de voz que utilizo, por eso tengo que estar regulado. Yo no puedo calmar a un niño si yo estoy aún más desregulada. Entonces, esto es para todas las edades, ¿sí? Desde el bebé que llora, que llora, que llora y no tiene un motivo, hasta el niño que está de 8 años, de 9 años, que también está sintiendo todas estas cosas y no sabe cómo canalizarlas. Necesito un adulto referente que pueda regularme, ¿sí? Porque si no, entramos en este círculo vicioso
de grito, quedaste quieto, y el nene también se altera, y yo me sigo alterando porque él no para, entonces no podemos salir de ahí, ¿sí? Bueno, esto también, bueno, todo es fundamental e importante, pero todas se dan a la vez, no es que primero respiro, después bueno, sí, tiene un paso, pero es importante todo tener en cuenta, ¿sí? Esto de contextualizar la situación, poder ver desde otra perspectiva, si el niño fue un berrinche, o sea, que lo hizo o para llamar la atención, o realmente algo le está pasando, o sin querer se le cayó algo, y yo, como estoy desregulada, pienso que fue algo que se portó mal, entre comillas, ¿sí? Por eso es importante siempre contextualizar la situación. Después, algo que también siempre hablamos, que habla de este adulto referente que está en casa, el tema de decodificar las emociones y ayudarlo a poner en palabras. Esta es una práctica que podemos hacer todos los días, ¿sí? En el jardín lo trabajan mucho, pero bueno, ahora nos toca a nosotros ser los educadores, ser mamás, ser papás. Entonces tratar de ver, por ejemplo, el niño cuando tira algo y se larga a llorar, decirle, ahora estás enojado porque se te cayó tu taza del desayuno, ahora estás enojado, o ponerle, si está muy feliz jugando, le puedo decir, ahora estás feliz, haciendo en diferentes momentos del día, ¿sí? Bueno, esto es un poco de lo que hablábamos. Si se fijan, acá está bien claro, bien conceptualizado, cuáles son las cuestiones que influyen directamente y constituyen a su vez la salud emocional del niño, ¿sí? En este caso, Hay un como punto, dijimos, la importancia hay del un adulto punto muy referente. importante, hay un punto muy importante que Uh-huh. tiene que ver con la organización y las rutinas, ¿sí? Que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la salud emocional de los niños? Y en realidad lo que es la organización y las rutinas es un punto fundamental para acompañar al niño, no solamente en esta situación, sino a lo largo de toda su vida, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo ayudamos entonces? Si el niño y la familia tiene una organización en el cual, estamos hablando de lunes a viernes, ¿sí? Puede tener un horario para despertarse, un horario para desayunar, un horario para hacer las actividades de la escuela, o del jardín, esto que tanto nos abruma a las mamás, ¿no es cierto?, en relación a, bueno, no sé qué hago a la mañana, hago a la tarde, no tengo tiempo, no puedo organizarme, ¿sí? La organización y las rutinas nos va a ayudar a toda la familia a poder saber en qué momentos vamos a hacer determinadas cosas y no terminar por ahí un poco esto de mamá pulpo, papá pulpo, haciendo de todo un poquito, sino más bien concretar las cuestiones a determinados horarios y momentos del día, decir, por ejemplo, bueno, por la mañana vamos a hacer la tarea después del desayuno con los chicos, de la tarea del jardín, la tarea de la escuela, ¿sí? Durante la siesta vamos a hacer la limpieza, quién se va a encargar de juntar la mesa, ¿sí? Que también le da al niño... Claro, en estas cuestiones que estás hablando, Pau, creo que está bueno, más que nada, contextualizar que ahora estamos en casa todo el día, de que promover esto que vos decís, la autonomía de cada niño, ¿sí? Así poder delimitar bien el rol de cada uno, ¿sí? Mamá no es la que hace todo en casa, papá, porque muchas veces ahora está pasando que siempre papá salía a trabajar, entonces mamá se quedaba en casa frecuentemente, no digo que sea todos los casos, ¿sí? Pero por ahí lo que más se ve es el papá que sale a trabajar, entonces viene y no colabora mucho, o está esta palabra colaborar o ayudar, no, ahora todos tenemos que hacer todo en casa, ¿sí? Todos tenemos que trabajar en casa, todos tenemos que, bueno, hacer las diferentes ABD, las actividades de la vida diaria, o sea, desayunar, bañarse, acomodar la ropa, cocinar. Entonces está buena esta organización y rutina que plantea Paula para poder delimitar el rol de cada uno, ¿sí? Y que se cumpla, que se pueda cumplir, que sea algo no totalmente
una fantasía de que vamos a hacer después de esto. No, algo que realmente sea concreto. Y muchas veces quería agregar de que dependiendo la edad del niño, es importante saber que el niño, dentro de la primera infancia del niño, la mejor vía de ingreso de información es a través de la vía visual. Entonces está buenísimo poder armar algún esquema, algún gráfico en casa que sea divertido, una actividad. Bueno, hoy vamos a armar el horario de la semana, como decía Paula, de lunes a viernes. Entonces vamos a hacer dibujos, vamos a hacer un gráfico. Entonces al niño le anticipa y le prepara para las diferentes actividades que tiene que hacer, ¿sí? Sí, por ahí también en relación a esto de la escuela, volviendo un poquito, que es un tema que preocupa y ocupa muchísimo a las familias, ¿sí? Es recomendable poder establecer un lugar a donde el niño pueda hacer sus actividades, ¿sí? Que tenga buena luz, que no haya tanto estímulo, que no esté prendida la tele, la música, todo junto, ¿sí? Poder dedicarle y hacer un mini espacio de estudio donde podamos dirigir nuestra atención hacia ese espacio específicamente, ¿sí? Y que mamá y papá cuando acompañan, o abuelos o tíos que acompañan en estas actividades, quien vive con el niño, ¿no es cierto?, pueda dedicarse ese momento de lleno a esa actividad, ¿sí? Porque por ahí al estar desorganizado, como decíamos anteriormente, mientras uno está cocinando, está ayudándole con la tarea y también está limpiando y también está atendiendo el teléfono, entonces no terminamos de hacer ninguna de las actividades. Por eso la organización nos va a ayudar a decir, bueno, en este momento del día dedicamos a hacer tus tareas, y sabemos también que en una casa puede que no haya un solo niño, sino que haya un niño, dos niños o un niño y un adolescente. Entonces también esta organización nos va a permitir llegar a la actividad con una concentración, una atención más específica hacia ese momento, y también la distribución de roles, ¿sí? En todas estas cuestiones que tenemos en la vida diaria, lavar, planchar, cocinar. En primer lugar, que ayuda al niño a aprender justamente, ya sea nena o nene, aprender a hacer las diferentes actividades, ¿sí? No porque sea niña tiene que hacer todo y porque sea niño no, ¿sí? Tener en cuenta que este niño en un futuro va a ser papá, va a tener hijos, va a tener una casa, puede vivir en pareja o solo, pero que requiere de ese espacio de aprendizaje, que qué mejor que en la práctica, ¿sí? Y también evitamos esto de la sobrecarga a esta mamá que termina haciendo todo, esta mamá o esta abuela que termina haciendo un montón de cosas a la vez y terminan, como se las denomina, estresadas, agotadas. Entonces la distribución de las mismas va a permitir un mejor contexto familiar. Agregando a esto, yo creo que es importante por ahí regular las expectativas a nivel pedagógico, ¿sí? Sobre todo porque veo que hay muchas diferentes etapas a la que le esté tocando cada familia, cada mamá, cada papá, sobre el niño, o sea, la que está atravesando el niño en este momento. Justamente esto engloba todo, ¿sí? Si el niño no está bien, tampoco va a estar motivado y tampoco va a poder regular sus emociones dentro del contexto que tenemos ahora, que es estar en casa, ¿sí? Entonces es importante poder articular esta dinámica familiar donde todos seamos funcionales y todos podamos sentirnos bien, creando estos espacios, por más de que la casa sea chiquita, poder por lo menos ese momento ambientar. Bueno, en la misma mesa donde comemos, corremos todo y ahora se hace la tarea, ¿sí? Terminamos y después no es que uno está haciendo la tarea, el otro está mirando la tele, el otro, sino que esté organizado y delimitado el espacio de cada uno, porque tengan en cuenta que, sobre todo para los más grandecitos, hay que respetar su privacidad, ¿sí? Esto siempre resalta Paula, de que el niño tiene que tener sus espacios para él mismo, ¿sí? Y está mamá y papá que puedan acompañar. Bueno, creo que esto engloba mucho de lo que venimos hablando, por eso es súper gráfico para tenerlo en cuenta. Bueno, imágenes ilustrativas, buscamos imágenes que sean bien concretas de qué pasa cuando solo, que no podemos salir, hay esta falta de comunicación, nos gritamos entre
entre todos, el adulto referente también está desorganizado, que se forma realmente un círculo vicioso donde ninguno puede sentirse bien, convivir, digamos. Bueno, ahora pusimos esto, buscamos que sea lo más concreto posible, o sea que después de esta charla puedan decir, bueno, voy a hacer esto, me propongo, por lo menos son varios los tips, pero que puedan tener en cuenta, y no solo para ahora este tiempo de cuarentena, es una herramienta para todos y para todas las edades. Bueno, justamente estábamos hablando eso antes cuando estábamos planificando la charla con Andrea, de lo importante que es ver que el niño con discapacidad, o sea, la familia que trabaja con un especialista, con un terapeuta, recibe las mismas indicaciones que pueden ser aplicables para un niño sin discapacidad. Por eso es importante tener en cuenta y tomar todo esto. Bueno, sí, porque se tiene en general como esta creencia, ¿no es cierto?, de que un niño, un adolescente con discapacidad hay que sobreprotegerlo, no hay que decirle nada, ¿sí? Y es al contrario, o sea, todos los niños por igual hay que pedirle, hay que creer en ellos que pueden, ¿sí? Y justamente seguir como todas estas cuestiones a tener en cuenta que son generales. Exactamente. Eso es un mensaje que, bueno, que queremos dejar, y también para los próximos encuentros, de que esto es aplicable para todos. Inclusive te diría mucho más, porque por ahí el rey de la casa es el niño que tiene alguna discapacidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo clave de todo? Creo que este es el tips más importante. Yo como adulto que participo en casa, tengo que saber qué me está pasando, cómo me siento. Si se me cayó algo y me largué a llorar, di el mismo ejemplo, pero, o sea, si uno no puede, ¿cómo canalizo esto? Que hay mucha angustia, que tengo que acumular todas las actividades en mí. Entonces es importante constantemente autoevaluarnos. Sí, no tener miedo también a recurrir a algún profesional en caso de que uno considere que no puede con esa situación. Claro, eso saber que nunca está de más un consejo, y poder reconocer. El primer paso es reconocer lo que me está pasando, ¿sí? Y una vez que reconozco, veo qué hago con ese problema, ¿no? Lo estoy pudiendo solucionar, entonces puedo recurrir a alguien para que pueda, a un profesional o especialista, para que me dé algún consejo y pueda acompañarme este tiempo, ¿sí? Sí. Bueno, considerando que hoy en día se nos brinda la posibilidad de mucho lo que es la atención vía online, ¿sí? Entonces, sin salir de casa también podemos tener un espacio para poder trabajar estas cuestiones que muchas veces llegan al extremo, ¿no es cierto? Bien. A ver. Esto si querés explicar un poquito, Pau, del trabajo en casa, cómo influye más lo niño. Sí, como veníamos hablando en relación a las rutinas, ¿sí? El trabajo también requiere de una organización, ¿sí? Ponernos horarios, en qué momentos vamos a trabajar, si es a la mañana, de qué hora a qué hora, por la tarde de la misma forma. Entonces, también tenemos un espacio para dedicarnos a las otras cuestiones. Sabemos que hoy en día el tema del teléfono, el mail, bueno, todos los dispositivos suenan en cualquier momento, entonces poder tener un encuadre y decir, bueno, de 8 a 12 yo me dedico a esto, y de tal hora a tal hora por la tarde, ¿sí? De acuerdo al trabajo que cada uno tenga, pero sí ponerle un límite, porque muchas veces nos vamos a encontrar, si no regulamos esto, trabajando hasta las 12 de la noche, si no hay un corte, hay un cansancio, y al final terminamos el día viendo que no pudimos hacer nada de lo que teníamos planificado. Exacto, y por ahí esas frustraciones se acumulan, influyen directamente sobre nuestra salud emocional, ¿sí? Por Eso, estas sobre dos todo esto va imágenes, dirigido,
son bien concretas, son Sí. bien concretas. Estas Yo creo imágenes que muestran esto, bien lo que estuvimos hablando acerca de esta mamá o este referente pulpo, intentando hacer de todo un poco y no se termina haciendo bien exacto. nada. Yo creo que esto va muy dirigido y se van a sentir muy identificados por ahí los educadores, que son las señas que tienen que estar transmitiendo, bueno, en vivo. Después los docentes también de la facultad, que están con su hijo chiquito en casa o más grande. Entonces es importante delimitar de tal a tal hora, como el trabajo está en casa, no es que salgo, vuelvo y dejo las cosas allá, sino que tengo que organizarnos y ahí volvemos a lo mismo, lo de las rutinas y la organización, la gran importancia que tiene, ¿sí? Bueno, esto es el primer paso para trabajar sobre la salud emocional. Todo es importante. Dependiendo de la edad, puede ser a través de un cuento, a través de imágenes, los más chiquitos y los Exactamente, sí, más poder grandes comentarle al también, los que se niño, están perdiendo de estas de 15, pero bueno, tienen sí, es importante poder que hablar con el ver qué es niño. lo que está sucediendo y comentarle lo que está sucediendo a la manera que cada niño pueda entender. Chicas, Mismo, disculpen lo un mismo que... segundo. En esta diapositiva cuando Ujú. pusieron se trabó un poco. ¿Será que pueden repetir, por favor, lo que dijeron? Porque no se le escuchó ninguna de las dos. Gracias. La Esta, anterior, Sí, sí, la anterior esa, exactamente desde la el anterior a cuento, esta. ahí se empezó a trabar un poquito. No, esa, está bien esta, la que estaba ahí recién. Ah, buenísimo. Ahí está. Caro, vos hablas de eso y yo de la Bueno, siguiente. dale. Bueno, algo importante también, todo es importante, es informar al niño lo que está pasando en el mundo. O sea, es no es porque quiere mamá y papá estamos en casa, sino que todos están en casa. Y también para que el niño pueda ir incorporando estos diferentes cuidados que tenemos que tener en cuenta. Ya no se le puede dar un beso a todos, yo cada vez que toco algo me tengo que lavar las manos, o sea, esto hasta que no haya vacuna, el niño si se incorpora a las actividades, no sabemos cómo va a seguir, pero si se llega a incorporar, va a tener que cuidarse solo, o sea, tener en cuenta cuando esté en el jardín o en el colegio que tiene que lavarse las manos, que tiene que usar el tapabocas o el barbijo. Entonces, por eso es importante poder transmitirlos a los más chiquititos, por ejemplo, a través de un cuento, y a los más grandes teniendo en cuenta todas las cosas que se están perdiendo, las intimidades en los recreos, quizás algún viaje con el colegio que venían esperando. Entonces, todas estas ilusiones hay que trabajarlas, hay que hablarlas y hay que explicar el porqué, ¿sí? Sí, además de explicar qué está sucediendo, poder escuchar a los niños qué elaboraciones hacen sobre esto que nosotros le contamos, ¿sí? Que sea una comunicación unida y vuelta sobre esto que se está planteando, ¿no es cierto? Y también algo fundamental es poder restringir el acercamiento a lo que es las noticias, ¿sí? Ya sea en Face, Instagram, mediante los noticieros. Poder sí mirar porque necesitamos estar atentos a todas las cuestiones que van cambiando día a día, ¿sí? Estar atentos, pero poder en todo caso establecer un determinado horario a la mañana y un determinado horario a la noche, pero no estar todo el tiempo con el televisor prendido, y más en los noticieros, que siempre el 90% de todo lo que son las noticias son cuestiones negativas, ¿sí? Y esto influye a uno como adulto y también se lo transmitimos a los niños, o en el caso de que el niño también esté presente en este espacio donde está la tele, la radio, o que estamos todo el tiempo mirando este tipo de noticias, influye en lo que es el estado de ánimo y las emociones también. Exactamente, eso siempre tener en cuenta que lo que me influye a mí lo voy a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá si está en casa, a la abuela,
Así que bueno, tener en cuenta de cómo yo me siento constantemente y qué cosas puedo evitar, o sea, con que mire un momento del día las noticias está bien. Y también agregaría, Carolina, esto en relación al compartir información. En el caso de hacerlo, poder compartir de fuente realmente segura, fuente creíble, y viste que por ahí se presentan estos mensajes de WhatsApp, estas cadenas, que al final lo que hacemos es terminamos asustando a las otras personas y quizás es muchas veces información falsa. Acceder a fuentes confiables antes de compartir algo. Exacto. Uh-huh. Bien, otra cosa importantísima también es crear espacios y encuentros donde podamos expresar nuestras emociones. Por ejemplo, el niño manifiesta mucho sus emociones a través del juego, a través del dibujo. Entonces es importante crear estos espacios, que el niño tenga un tiempo libre para poder realizarlas. No siempre que sea direccionado, si pinta esto, hace esta actividad, el encastre, no, sino que dejar que el niño, que aparezca esta creatividad de la que hablamos en el primer momento, para poder canalizar por Por ahí bueno, una sugerencia para el chiquitito, para el del medio. Por ahí una buena sugerencia es poder dejar a mano del niño en algún mueble, en alguna mesa, en algún espacio de la habitación, así como los juguetes, también algunas hojas, unas tijeras, ¿sí? Unos crayones. Entonces cuando el niño quiere hacerlo, puede ir y buscar sus hojas y sus cosas para poder expresarse, ¿no es cierto? Y brindarle el espacio donde el niño nos pueda contar qué dibujó, a quién dibujó, y los niños son muy transparentes en ese sentido, nos pueden hablar a quienes extrañan, ¿sí? A quienes quieren ver, y es una forma también de trabajar con las emociones, como veníamos diciendo. Bien, otra cosa que también ya la remarcamos y que el organizario dice la parte de que es de lunes a viernes. Eso es importante, así como antes cuando no estábamos en cuarentena, los fines de semana nos dedicábamos a pasear, mamá, papá, dejamos el fin de semana, ya sea un solo día, por lo menos el domingo, para poder jugar, no levantarse ese día a las 9, quizás ese día se pueden relajar y un poquito más descansar. Bueno, y obviamente serviría mucho, quizás con los niños también, poder plasmar este cronograma en una hoja, ¿sí? Porque los niños son muy visuales. Entonces, esta agenda, ¿sí? Que podemos hacer en cualquier papel, podemos pegarla en la heladera o en la puerta, nos puede servir para orientar a toda la familia. Y acompañar en caso de que alguna de las actividades esté costando. Claro, y trabajar con esto del encuadre, cuando el niño tenga que, bueno, por ejemplo, hacer las tareas del colegio. Y podemos apoyarnos... Y más que nada, esto gráfico que menciona Paula, es muy importante para trabajar la anticipación del niño, para preparar todos los sentidos a la hora, por ejemplo, de merendar, a la hora de jugar, a la hora de focalizar más la atención cuando tiene que hacer una actividad pedagógica. Bueno, bien. Y esto es fundamental. Dentro de este organigrama, exacto, por eso elegimos imágenes que sean dentro de casa, porque tengamos el lugar que tengamos, ya sea departamento, o bueno, mejor obviamente los que tienen un patio, pero podemos ambientar y acomodarnos para jugar y hacer actividad física diaria. Es importante porque a través de lo motriz
uno descarga y desenchufa, por ponerle un nombre, todo lo que sea la parte cognitiva, todos esos pensamientos que todo el día me están dando vuelta en la cabeza. Bueno, a través de la actividad física, como focalizo puntualmente mi cerebro en una actividad motriz, me desenchufo de eso y me sirve obviamente para canalizar, para relajar, para descansar un momento de todo eso que me perturba. Exactamente. Sí, e inclusive este mensaje es obviamente para los niños, pero también para los adultos, ¿sí? Lo saludable es poder dedicar algún momento del día para hacer alguna actividad de tinte físico que nos guste. A algunos les gustará zumba, a otros les gustará hacer ejercicios y rutinas, jugar al fútbol, buscar la forma de tener un momento en el día para poder hacer esta descarga, ¿no es cierto? Que el cuerpo también requiere, para tener un mejor equilibrio, por así decirlo, entre las tareas constantes, ¿sí? Que las mamás también están muy preocupadas por esto de que el jardín, las escuelas mandan tarea a tarea, y necesitamos también, y no debemos olvidar lo que es la actividad física, que a muchos quizás no van al gimnasio, no hacen zumba, pero van caminando al trabajo, teníamos otro tipo de ritmo de vida, ¿sí? Entonces hay que apostar muchísimo a la actividad física para no sembrar lo que es el sedentarismo, ¿no es cierto? Exacto, además muchos comentan de que cuando empiezan a hacer este tipo de juego o actividad física, duermen mejor, pero no solamente habla por el cansancio físico, sino por este impas que le damos a nuestro cerebro de todo lo que es las preocupaciones diarias. Bueno, esto también, algo que está pasando mucho, es que los niños están, ya sea tablet, celular, videojuegos. En esto quiero hacer un paréntesis y aclarar que hay estudios científicos que hablan de que la exposición a pantallas trae consecuencias a nivel cerebral, o sea, directamente. Hay sentidos que se disminuyen al focalizar solamente lo visual. Anula lo que es la creatividad, o sea, el niño necesita aburrirse para poder crear, para poder jugar, y además es importante apagar la tele, dejar los celulares cada tanto, porque es son neuroestimulantes que constantemente influyen en la actividad cerebral, ¿sí? Entonces es importante poder delimitar y además controlar sobre todo el contenido al que están expuestos nuestros niños y adolescentes, obviamente. Y más bien usar esta tecnología para los encuentros con los niños, con sus compañeritos de la escuela, con sus compañeritos de fútbol, que pueda el niño tener estos espacios que se perdieron, como son los cumpleaños, los recreos, que puedan ahí compartir, contarse historias y obviamente seguir fortaleciendo el vínculo entre los amigos. Sí, estamos en una etapa como muy difícil en el sentido de que tenemos que limitar lo que es la utilización de todo lo que sean los dispositivos, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos las escuelas, jardines, actividades extras que nos envían mediante este tipo ¿no es cierto?, de este sistema, pero a la vez también debemos, si establecemos rutinas y podemos organizar, limitar el uso que se hace de estos dispositivos, no dejar al niño todo el día porque sea fin de semana o porque sea de lunes a viernes que esté constantemente expuesto. Y sumado a esto, que haga un uso sin control, ¿no es cierto? Sabemos que todo lo que sea YouTube, por ejemplo, lleva muchas veces de un mínimo dibujito animado a cosas que los niños no deben mirar, ¿sí? Entonces, poder estar supervisando la utilización en los momentos que sea oportuno. Y para reemplazar, ¿sí?, dejar de lado un poco esto de las pantallas, que se escucha mucho esto de, ay, me aburro, estoy aburrido. Bueno, el aburrimiento también es importante, porque ayuda al niño a poder crear, a descubrir, ¿sí?, a intercambiar diferentes materiales.
a explorar sobre todo y trabajar con el cuerpo. Bueno, Exactamente. otra de las cosas, y sé que muchos lo venían trabajando en el jardín, sabemos, porque también acompañamos a los niños a los jardines, es el tema de poder ponerle palabras, ahora estás cansado, ahora estás contento. Algo muy útil es el monstruo de los colores, ¿sí? Que bueno, que habla un poco de esto, las diferentes emociones a través de los colores, es muy didáctico y sirve para poder trabajarlo medio que con todas las edades. Bueno, y esto, lo mismo que hablábamos, y por eso estos son los suplentes de las pantallas, como decía Paula, poder dejar a mano al niño, las masas se pueden hacer caseras, son súper fácil, son masas de sal que llevan agua, y sirven para el niño, bueno, y otra de poder expresar y plasmones que tengo a través del juego y con cosas que hay en casa, porque eso hablábamos con Paula antes de arrancar, que por ahí cuando uno pone juegos, se imagina en el juego que tiene luces, que hace ruido, y muchas veces el niño necesita estos tipos de materiales para poder explorar y conocer el mundo de los objetos, dependiendo de las edades, obviamente. Y crear, sobre todo crear, poder ver qué cosas tenemos, ¿no es cierto?, en la casa, así como decimos, todos tenemos por ahí un poquitito de harina, un poquito de sal, ¿sí? Cajas, conseguir cajas, latas, y poder ofrecerle al niño en pos de que pueda crear algo, ¿no es cierto?, y nosotros ayudarlo y también apelar a esos momentos de nuestra infancia en los cuales tenemos recuerdo de qué hacíamos cuando éramos chicos, ¿sí? Para poder transmitirle esa pasión también por el juego. No es solamente, bueno, sentate acá y jugá y te doy las cosas, sino también introducirnos un poquito en esto y orientarlos, porque hoy en día la verdad que a los niños les cuesta mucho jugar, ¿sí? Porque, con este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a todo lo ya armado, al juego de la Play, ¿sí? A los juegos con luces, a las cosas que ya están habituados, pero estaría buenísimo aprovechar este momento para darle una vuelta de rosca a la situación y poder aportar elementos que tenemos todos en la casa, ¿sí? Hasta maderas, tuppers, lo que se les ocurra, para poder ayudar al niño a divertirse y a pasar estos momentos, ¿no es cierto? Y que sea una práctica que Exacto. sirva no solamente para ahora, sino para toda la infancia. Bueno, y algo para ir cerrando por ahí y conectando un poquito con el tema de la conducta, o sea, por eso creímos fundamental primero hablar de la salud emocional, porque muchas veces se pone un límite donde el niño realmente lo único que estaba haciendo era tratando de buscar un equilibrio dentro de todo lo que le estaba pasando. Por eso es importante hablar de la salud emocional, conocer al niño, decodificar qué es lo que le está pasando, para después saber, no, esto ya es una conducta inadecuada, entonces ahí es donde aparece el límite, ¿sí? Donde saber desde primera y de entrada que el límite no es pegar, que la violencia, el que recibe violencia la repite, entonces es importante poder, pero tampoco es no dejar pasar. Por eso pusimos una frase que, bueno, que creo que engloba estos dos conceptos. La salud emocional entonces influye directamente en la conducta, ¿sí? Que son que las emociones necesitan espacios de expresión, en esto que hablamos del juego, bueno, de poder crear espacios de habla, de comunicarnos, de escucharnos dentro de casa, pero a las conductas sí hay que ponerles límites, ¿sí? Y bueno, eso vamos a estar hablando la próxima de cómo poner adecuadamente un límite y bajo qué circunstancias, ¿no? Pau, no sé si querés agregar algo. Sí, la verdad que es una temática
para nosotras, bueno, nos encanta, nos atraviesa, estamos todo el tiempo hablando, se hace difícil por ahí como limitar todas las cosas que queríamos transmitir, ¿no es cierto? Sí. Pero que es importante tener en cuenta la expresión de los niños y poder brindarle espacios para que puedan expresarse, ¿sí? Y más que nada ante esta situación en la cual nos agarró por sorpresa a todos y nos estamos reinventando, y bueno, la idea es poder sacar lo mejor de este momento, que es el compartir en familia, ¿sí? De poder tomarnos el tiempo que antes nos costaba muchísimo por la vida diaria, ¿no es cierto?, del trabajo, el estudio, ¿sí? Poder Exacto, de tomar poder, esta crisis como algo positivo, ¿sí? Más allá poder de todo lo negativo. transformar, claro, poder Exactamente. transformar, como siempre decimos, esto que vos comentaste de reinventarse, de aprovechar el tiempo, como bien dijiste, que nunca lo tenemos, que siempre buscamos, bueno, cuando termine de trabajar voy a ir a casa y voy a jugar, pero ya llego cansado. Entonces ahora es el momento donde podemos crear estas rutinas y organizaciones y poder quizás encontrarnos con ese hijo que como estábamos tan cargada la agenda de cada uno, nunca teníamos un tiempito para compartir. Así que creo que es un momento muy provechoso para sembrar la autonomía en los niños, para poder acompañarlos, sobre todo en esta etapa tan fundamental que es la crianza, que es la que define cómo va a ser ese niño, ese futuro adulto, cómo va a comportarse en el trabajo, con los compañeros. Entonces es importante poder aprovechar este tiempo, ¿sí? Exactamente. Bueno, dejamos acá, contagiar tu sonrisa, quizás alguien más la necesite. Y bueno, y hablando un poquito de esto, de que lo mismo que sirve para un niño con discapacidad, también sirve para un niño sin discapacidad. Bueno, y dejamos una frase ahí de cierre. ¿Querés leerla, Pau? Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Bueno, muchas gracias por el tiempo y esperamos que les sea útil estos tips que les fuimos pasando. Bueno, Carolina, Paula, muchas gracias. Ahí dejo de compartir un segundo. Muchas gracias por todos los tips, las estrategias, las técnicas por ahí que nos pasaron, a ver, que si hay algo con lo que me quedo definitivamente es en algún punto lo práctico y en algún punto lo fácil que es, ¿no es cierto?, de llevarlo a cabo sin pensar en cosas muy magníficas e increíbles y difíciles de conseguir, sino más bien con algunas cuestiones que podemos encontrar en nuestros hogares, ¿no es cierto? También entendiendo que difícilmente poder salir a buscar o encontrar otras cosas que por ahí se pueden llegar a complicar un poco más. Tengo un par de preguntas que nos hicieron en Facebook y también a un grupo que tenemos. La primera es, ¿qué hacemos en los casos en donde el espacio, o sea, hay más de un niño y en un solo espacio, digamos? No sé si me explico. Sí, Para realizar, por eso. Claro, ¿en qué sentido, por ejemplo? Para realizar tareas. La pregunta es, ¿qué pasa si son varios niños y hay un solo espacio en la casa para hacer tareas? Así es la pregunta exacta. Bien, por eso yo creo que es fundamental el tema de la organización y las rutinas, como hablamos, y poder establecer, bueno, si son 4 hermanos, bueno, el más grande hace a la primera hora, el segundo sacamos todo y reinventamos para el más pequeño, y poder, porque pasa un montón de que son muchos hermanos, hay un solo celular, y tienen que recibir las consignas de todas las escuelas, entonces darle este alivio a las mamás que pueden inclusive decir, bueno, hoy me dedico a Juan que tiene 3 años, mañana me dedico a Pedro que tiene 8, y entonces poder ir delimitando el espacio para cada uno y obviamente brindarle la atención a ese niño en ese momento. Bien. No sé recordar también esto de que si bien son hermanos, todos los hermanos y las personas somos diferentes, ¿no es cierto?
Entonces tener en cuenta eso, y quizás la organización nos sirve para poder delimitar y decir, bueno, mientras la abuela está con Juancito, ¿sí? Yo me dedico a Marianita y la escucho, y porque Marianita va a tener otras cosas que decirme, que comentarme, otros problemas, otras situaciones. También diferenciar esto, no todo el tiempo movernos en bloque, sino poder delimitar, ¿sí? Y poder colaborar con quien esté dentro de la casa, con quienes contamos en la casa. Bien, perfecto. Otra pregunta que hicieron, yo intento interpretar, ¿no es cierto?, la consulta, a modo hipotético, que en realidad esto pasa mucho. ¿Qué hago si mi hijo no quiere o me pide, por favor, que, que lo libere un poco de tantas responsabilidades escolares? Esto que por ahí hay muchos chicos que están conectados muchas horas a la computadora. ¿Cómo manejar, entiendo yo en esos términos, ¿cierto?, la autonomía, en algún punto decir, bueno, está bien, podés de repente no ir a esta clase o tiene que cumplir todo y de repente después se premia ese esfuerzo? ¿Cómo lo manejarían? Bueno, yo creo que primero podríamos por ahí priorizar, justamente desde el Ministerio de Educación se habla de que hoy los niños no tienen que ser los mejores en las partes pedagógicas, sino que hay que comprender y practicar esta empatía con mi hijo. Entonces es importante, yo creo, que poder por ahí sacar lo más importante de dentro de las materias que tenga que hacer, trabajarlas, y obviamente siempre el premio es un refuerzo muy positivo y motivador también a la hora de tener que realizar las actividades y permitirle al niño poder hacer las cosas, o sea, tener un espacio y tiempo para él, poder delimitar, siempre tener en cuenta que todo se siembra de a poquito. Entonces el niño tiene que saber que es una responsabilidad, que las responsabilidades tienen consecuencias si no las hago. Entonces por ahí poder entender si el niño está muy agotado, está saturado, sí hacer un impasse, pero si no, poder ir fraccionando, ¿sí?, estas Exactamente. responsabilidades. Si hay por ahí mucha tarea, esto que dice Carolina, ir fraccionando. A la mañana haces lo de educación física, a la siesta lo de matemáticas y a la tarde otra cosa, ¿sí? Poder Claro, ir... intercalar con cosas más lúdicas o que le motiven al chico. Sí, porque en general yo creo que la pregunta viene en el sentido de que, bueno, tengo 4 tareas, lo siento al nene ahí, me siento con él y dale, hacé la de matemáticas, hacé la de lengua, hacé la de sociales, y el niño termina, o el niño casi adolescente diríamos, también terminan agotados. Entonces el poder fraccionar estas actividades por momentos del día nos va a ayudar a nosotros a encararlo de una mejor forma y también al niño a responder. Y quizás también tener en cuenta esto en relación a relacionarlo con cosas de la vida diaria, porque uno dice, Sí. bueno, está juntando la mesa, está preparando una torta, también el niño está aprendiendo, ¿sí? Son contenidos que se aprenden, que son también importantes para la vida, o sea, no solamente tomar las tareas del 2 más 2, que es como lo pedagógico, que es lo único que se aprende, sino que en el día a día hay muchas cosas que el niño va adquiriendo a través del juego, a través de la colaboración a la familia. Bien, perfecto. Y voy con la última consulta que me transmiten. ¿Se puede flexibilizar o modificar las rutinas entonces sin afectar la convivencia? Claro, sí, yo creo que sí, se puede flexibilizar y bueno, y hablar al niño sobre todo qué le pasa y darle también opciones. ¿Te parece si hoy hacemos esto, si mañana? Y también intercalar y tener en cuenta que nunca se da toda la tarea junta, siempre hay un recreo donde tengo una dispersión, donde vuelvo, entonces poder ir haciendo esta flexibilización, digamos, y fraccionar las tareas, si no es mucho, es muchísimo. Y se frustra el niño, Sí, se tener frustra en la cuenta también mamá. que es algo progresivo, es algo que se va a dar de forma progresiva. Quizás hoy el niño es la primera vez que se sienta a hacer la tarea, lo va a hacer por 15 minutos, y mañana intentamos y lo va a hacer por 20, y así sucesivamente. O sea, la organización y la rutina es algo que lleva tiempo incorporar, por eso es importante la constancia, de todos los días un poquito, ir incorporando esto, para poder ir extendiendo los tiempos y también apropiarnos de esto. Bueno, a mí me toca juntar la mesa y bueno, si nunca lo hice, es un buen momento para poder hacerlo. Y también, porque eso pasa muchísimas veces en general, que los niños ven, si nosotros tenemos
con los hermanos mayores. Bueno, ustedes hacen todo y los chiquititos están tirados en el piso y nos pasan de un debate, discusión, y por qué yo sí y por qué el otro no. Entonces la distribución pareja para todos. Hay que limpiar la casa, bueno, el más chiquitito de 2 años, que junte los juguetes. Le pedimos que nos acompañe y que junte los juguetes. No importa la edad del niño, siempre puede darle una responsabilidad para implicarlo en la situación. Todos estamos limpiando, todos estamos comiendo, ¿sí? Poder implicarlo al niño, Bien. a los niños. Bueno, Caro, Paula, no tenemos más consultas, en realidad sí, pero fueron lógicamente respondiéndonos o respondiéndolas en todo el desarrollo de la charla. Tengo entendido que vamos a volver a tenerlas en algún momento, ¿no es cierto? El jueves que viene a las 20 horas, por el mismo canal, vamos a estar hablando un poquito de esto que dejamos como pregunta abierta al final, de cómo influye la salud emocional, que a las emociones hay que dar rienda suelta o espacios de expresión, y a las conductas límites. Así que bueno, el jueves que viene a las 20 horas. Buenísimo, quedaremos entonces expectantes para poder ir resolviendo esa consulta y seguramente algunas otras que van a surgir. Desde el municipio, en representación del municipio, agradecerles a ambas por prestar su tiempo, por regalarnos, ¿no es cierto?, estas técnicas, estas estrategias, y también hablarnos de un tema, lógicamente, que pasa en muchas casas, ¿no es cierto?, que de repente, frente a esto novedoso, esto complejo, cómo hacer para relacionarme, ¿no es cierto?, con ese niño, con esa niña que es mi hijo, mi sobrino, que comparto y que convivo, pero que de repente estoy todo el tiempo para cuando hace, no sé, 3, 4 meses probablemente había horarios de distintas rutinas en donde se iba a la escuela o al jardín y yo me iba a trabajar, y hoy de repente bajo el mismo techo y las 4 paredes estamos constantemente. Así que la verdad que estas estrategias y técnicas que nos compartieron son súper útiles y seguramente así también hacen saber las personas que fueron comentando abajo. Y también decirles, ¿no es cierto?, que a los que no pudieron presenciar esta charla en vivo, queda grabada la charla en el muro del Facebook de la municipalidad para volver a revivirla cuantas veces quieran, y aquellos que lo pudieron experimentar en vivo, también que puedan compartir, ¿no es cierto?, esta charla para que aquellas personas que no pudieron eventualmente puedan verla en algún otro momento. Eso es lo que tiene de bueno la virtualidad y de grabar también, ¿no es cierto?, estas charlas y estos aportes que todos los profesionales que tenemos a las 20 horas nos van sumando y nos van agregando. Así que gracias, Paula, gracias, Caro, por todo. Por lo pronto, en lo que respecta a nosotros, estamos cerrando entonces la transmisión del día de hoy. El día de mañana, 20 horas, vamos a tenerle al doctor Jorge Saucedo, miembro de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que nos va a dar tips y estrategias por si tenemos pensado, por necesidad, salir de nuestras casas, ir al supermercado, ir a la farmacia, ir hasta la plaza, ir a dar la vuelta, en el caso de, lógicamente, lo que se pueda y lo que está estipulado. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para cuidarnos, lógicamente, para prevenir el contagio y la propagación del virus, del COVID-19? Así que lo esperamos mañana, nos vemos mañana a 20 horas, como dijo Caro hoy, en el mismo canal, y chicas, nos vemos el jueves que viene. Dale, quedamos a disposición de lo que necesiten. Gracias. Dale. Listo, gracias. Chau, hasta luego.